Hola, somos Meli y Esther, pertenecemos a la empresa de Inditex, Zara. Formamos parte del comité de empresa desde hace 2 legislaturas ya. Y bueno, en un principio pues nuestra labor era pues estar en el comité, pero puntualmente pues colaborábamos con la federación. Fue algo que realmente nos gustó mucho y bueno, poco a poco hemos ido colaborando más hasta que dentro de la federación nos propusieron pues hacer un poquito más de trabajo con ellos, y estamos ahora mismo en el grupo de elecciones y bueno, estamos intentando pues conseguir nuevas candidaturas, o incluso en empresas que no están sindicalizadas, pues poder llegar a ellas. ¿Y esto pues cómo lo hacemos? Pues nosotros hacemos las visitas a las tiendas, hacemos de una forma más cercana el hablar con el personal. Y bueno, sí que es verdad que nos encontramos en casi todo el sector, lo que es el sector comercio, que falta muchísima información, comunicación. Te llegas a las tiendas y te encuentras que las delegadas son delegadas, están en una lista, pero es que ni lo saben. Entonces, Comisiones Obreras, a través de nosotras, nos da la oportunidad de poder llegar a ellos de una forma más directa y explicarles que, bueno, que Comisiones Obreras está ahí, que hay otra forma de estar en una lista, que es una delegada más informada, con más actividad, que se pueden conseguir cosas, y de esta manera, bueno, pues la gente notas que está más... la notas como con más cercana, más ellos ven que tú estás en su situación, has vivido sus mismas vivencias, estamos en el mismo sector, y es mucho más fácil de llegar a ellos, y de esta manera bueno, explicas, y es la realidad por nuestra experiencia, que Comisiones Obreras tiene una forma de trabajar muchísimo más, que el delegado sea más activo, y que el delegado no esté en una lista por estar, y que ni sepa que está, simplemente porque ha de haber un comité y toca. No, o sea, si estás es para, de forma más fluida o menos, pero conseguir cosas y hacer cosas por los compañeros y el trabajador. Bueno, la verdad que lo que estamos logrando es que la gente al final, pues gracias a que les explicamos nuestra experiencia y somos del sector, son mucho más afines a nosotros, llegamos mucho más a ellos, pues simplemente pues por explicarles lo que hacemos en primera persona y lo que nos ha pasado a nosotros, nuestra experiencia, con lo cual ellos es como una oportunidad pues para que empiecen de cero y que den el primer paso adelante. Entonces, pues bueno, es una manera, y así hacemos Comisiones Obreras. Montse, i soc treballadora de l'empresa de supermercats Tia i delegada de Comissions Obreres. Us vull parlar de com vist l'afiliació a la meva empresa. Per començar, dir-vos que per afiliar és primordial creure en l'afiliació. Per mi és una eina bàsica pel sindicat, a nivell econòmic, perquè depenem moltíssim dels nostres recursos per mantenir una acció sindical, i per altra banda, com més afiliació aconseguim, més força sindical tindrem per poder negociar millor. Com totes i tots els delegats de dia, visitem regularment els centres de treball, jo uns 30 de quasi 200 de Catalunya. Quan hi vaig, dono informació a tothom, sigui o no afiliat, perquè és el deure de qualsevol delegat o delegada. Informo no només de les reunions amb la nostra empresa, sinó que també els informo de qualsevol novetat que es pugui afectar com a treballadors o treballadores, com per exemple el canvi recent amb el permís de paternitat, perquè encara que surti als mitjans de comunicació, no tothom ho sap. També els parlo dels èxits aconseguits per Comissions Obreres, donant-li molta importància. Quan ja els he informat de tot, els pregunto si tenen qualsevol dubte o problema del que em vulguin parlar, i els escolto amb molta atenció. A vegades només volen això, que els escoltis i li donis importància al que diuen. La proximitat amb les meves companyes i companys és primordial, i guanyar-me la seva confiança. Al final els ofereixo l'afiliació a Comissions Obreres. Sobre l'afiliació els explico la importància que té el nostre sindicat per la nostra classe obrera, a l'hora de totes les avantatges que poden tenir. Els descomptes en botigues, dentistes, viatges, com a secundari, però sobretot els avantatges a nivell laboral, el suport del que podem gaudir com a persona afiliada a Comissions Obreres. Ser de Comissions Obreres, ser delegada, em fa cuidar molt les relacions amb tothom i procuro crear un vincle de confiança.
i així fem comissions obreres.